El maestro dijo a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hueco? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo se le puede decir a una persona: déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 39 al 42. El que juzga se equivoca porque usurpa el puesto de Dios en la historia de la creación. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 13 de septiembre, año 2019. El maestro de Nazaret nos da unas buenas lecciones acerca del comportamiento de un discípulo, de una persona que es bautizada, de una persona que cumple una misión, mucho más si la persona es consagrada y cumple también su propia misión. La pregunta sería: ¿cuál es el comportamiento de un verdadero discípulo? Ningún discípulo es mejor que su maestro, ni mayor que el maestro. El discípulo se identifica con el maestro, y el maestro de Nazaret se llama Jesús, y se llama maestro porque educa, forma, enseña, convive, comparte y camina con sus discípulos. Esa es la gran diferencia. La materia del maestro es su propio testimonio de vida, y así lo debe entender el discípulo. La manera de vivir aquello que enseña el maestro da ejemplo de lo que él mismo enseña. El discípulo no puede ser contrario a su maestro. El discípulo no se puede contentar con enseñar una cantidad de verdades y en la realidad no es ejemplo de lo que predica, de lo que anuncia, de lo que comunica, de lo que le insiste a los demás. Razón suficiente para decir que las personas que se dedican a juzgar se equivocan garrafalmente, y se equivocan porque están en el lugar equivocado. No son discípulos del maestro. La convivencia con ese maestro le da los elementos del juicio al comportamiento del discípulo. Y el primer comportamiento es que el maestro es el modelo y el ejemplo a quien debe imitar el discípulo. El discípulo imita la bondad de su maestro, la sensatez de su maestro, la prudencia de su maestro, la madurez de su maestro. El discípulo no solo contempla e imita al maestro, sino que además se compromete también con su maestro en su propio destino, de la misma manera que el maestro se sometió a las tentaciones, a la persecución y a la misma muerte, dice la Sagrada Escritura. Entonces el discípulo se identifica con su maestro. No solo imita el modelo de su maestro y no solo asume el compromiso de su maestro, sino que llega a identificarse plenamente con él. Y así lo entendió y así lo vivió San Pablo. En su carta a los Gálatas, en ese capítulo 2, verso 20, el apóstol San Pablo llegó a tener una experiencia tan buena, tan fuerte, tan edificante con el maestro de Nazaret, que dejó esa frase para la historia: vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es importante aprenderle al maestro, a no juzgar. El único que juzga es Dios. El que juzga es el maestro. El discípulo no tiene la misión de juzgar,
Por eso se equivoca, porque toma un lugar que no es el suyo, es decir, reemplaza a su maestro. Mientras el discípulo es una persona afanada por mirarle los defectos a las demás personas, siempre se equivocará. Estará sembrando la cizaña, no estará evangelizando, no estará dando testimonio de su maestro. Se convierte en un diablo para los demás, porque es la persona que juzga, la persona que es hipócrita, la persona con la que no se puede contar, la persona que siempre está viendo lo malo en los demás, la persona prepotente que siempre está juzgando todos los aspectos de lo que va viendo en las demás personas. El Papa Francisco, en su homilía en la Casa Santa Marta, en el mes de junio del año 2014, decía el Papa que las personas que juzgan están obsesionadas, es decir, la idea no las deja dormir y mantienen como tan pendientes de juzgar, dijo el Papa, que no se dan cuenta que la viga que tienen o tienen rabo de paja o están peores que a los que mismo juzga. Es como una persona fantasiosa, explicaba el Papa, y quien juzga se convierte en un derrotado y termina mal, porque la medida misma que usa esa persona para juzgar a los demás, la usarán con esa misma persona. Ya lo había dicho el maestro, ¿por qué te fijas en el detalle que tienen las demás personas y por qué no te miras a un espejo la cantidad de defectos que puedas tener tú como persona? Lo dijo el maestro y lo aplica el Papa Francisco en su predicación y lo impulsa a tener que pensar en un juez que se equivoca de sitio porque toma el lugar de Dios, en una persona que va a ser juzgada en la medida como ella misma juzga a los demás. Nunca acusa Dios a las personas y eso es que hay que aprenderle al maestro. No existe la posibilidad de que Dios acuse a las personas. Si esa posibilidad no existe, la pregunta sería, ¿por qué los discípulos hacen eso? ¿Por qué las personas creen que evangelizar y vivir una religión es juzgar a las demás personas? ¿Por qué las personas creen que el juicio arregla una situación? El maestro no lo usa, nunca acusa. Al contrario, defiende. Al contrario, sale a la defensa de los descartados de la sociedad, de los criticados en la sociedad, de los que la sociedad misma no los quiere ni los acepta. El maestro sale a la defensa y sale a la defensa para demostrarle a la humanidad que no es de seres humanos estar juzgando, criticando, mirando los defectos de los demás. No es evangélico, no es espiritual, no pertenece al orden de la fe, no está en la Santa Biblia, no pertenece a la palabra de Dios. La Biblia llama acusador al demonio, a Satanás, y así lo llama. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es la persona que le pone la cascarita a los demás? Pues el mismo demonio. ¿Quién es la persona que abre todo ese espacio maluco de convivencia social? Pues el mismo demonio. El mismo demonio aparece en la Santa Biblia como quitándole la libertad, el espacio a la convivencia misma social, pretendiendo que la persona haga lo contrario al maestro, porque el demonio no está interesado en el maestro, está interesado en la cantidad de personas que siguen al maestro y se han equivocado, como dijo el Papa, todas las veces. Hay que estar muy atentos y hay que ser muy vigilantes con las críticas destructivas hacia las demás personas. La pregunta sería, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Y esa pregunta puede ser como muy pedagógica, como que tener frases así como reglas de oro en el pensamiento humano. ¿Quién soy yo para estar juzgando a las demás personas?